Resolviendo dudas. Preguntas frecuentes sobre el registro de discapacidad RLSPD. A continuación te presentaremos algunas de las dudas frecuentes que se presentan sobre el registro de discapacidad RLSPD. Esto con el fin de poderles dar respuesta y hacer que tu labor cada día se haga más fácil. ¿Cómo ingresar correctamente la información sobre fechas específicas si las personas no lo recuerdan? Se presentan inconvenientes debido a que muchas personas no logran recordar con exactitud el día, mes y año en el que acontecen diferentes situaciones, pero esto no es problema, ya que si bien puede que las personas no recuerden, colocar una fecha aproximada permitirá un mayor acercamiento. ¿Cómo ingresar correctamente la información sobre la dirección? Las direcciones en nuestro país pueden ser confusas y más en algunos corregimientos y zonas rurales. Para ello, el aplicativo del registro permite ingresar diferentes palabras clave que ayudarán a ubicar los diferentes lugares. Es importante tener en cuenta que la distribución territorial de nuestro país hace que no todas las personas cuenten con un tipo de dirección similar al que se maneja en las grandes ciudades, por lo que algunos campos quedarán sin esa información. ¿Cómo sé si la persona que viene a registrarse sí es una persona con discapacidad o no? Al ser el registro de discapacidad RLSPD un registro de autorreconocimiento, no es función del servidor público o funcionario determinar si la persona es o no una persona con discapacidad. La labor real está relacionada con el reconocimiento y visibilización de las personas que se registran como tal y no con la validación o el diagnóstico de su condición de salud. ¿Debo registrar a la persona aunque aparentemente no sea una persona con discapacidad? Si la persona que llega a registrarse se autorreconoce como persona con discapacidad, sí debe ser registrada. Recuerda que las preguntas están diseñadas para hacer autovalidación de las respuestas, y esto lo hace el aplicativo internamente. Adicional a esto, el objetivo del registro no es decir si la persona es o no una persona con discapacidad. Sin embargo, es importante que conozcas y tengas a la mano toda la información relacionada con el tema para poder asesorar y orientar a aquellas personas que tengan dudas sobre discapacidad. ¿Cuáles son las ayudas o dispositivos que se deben reportar en el registro? Es clave tener claro que las ayudas y dispositivos hacen referencia a todos aquellos elementos que utiliza la persona, incorporados en su cuerpo, removibles o de uso ocasional, que facilitan la realización de alguna actividad. Van desde una silla de ruedas hasta una cuchara adaptada para un mejor agarre. Como es una gran variedad, no se trata de especificar en detalle qué dispositivo emplea. Lo importante para el registro es conocer si la persona cuenta con lo que necesita, si se le ha suministrado, si le es funcional, si lo usa o no, etc. ¿Qué hago cuando al realizar alguna pregunta del registro a la persona le cuesta recordar la información solicitada? Es frecuente que a las personas les cueste recordar alguna información sobre la cual se le está indagando. Por ello es clave que el servidor público sea paciente, comprensivo y muy respetuoso. Es posible indagar sobre otro aspecto y luego volver a la misma pregunta. ¿Cómo indagar correctamente sobre la participación de las personas con discapacidad? Es indispensable conocer y manejar un lenguaje sencillo, pero que además sea el adecuado con respecto a lo que significa la participación para las personas con discapacidad. Es necesario unificar los términos en los que estamos entendiendo la participación. Según la CIF, se define como el acto de involucrarse en una situación vital. En el registro de discapacidad RLSPD, esto se traduce en las preguntas relacionadas con la participación en actividades sociales, familiares o en asociaciones, organizaciones o grupos culturales, deportivos, etc. Es importante tener presente que el manejo de las mismas definiciones garantiza una comunicación eficaz que permite la calidad en los datos que se suministran y registran. De esta manera, la homogenización del lenguaje y los significados de cada uno de los conceptos usados posibilita a los servidores públicos un mejor uso y aplicación del registro de discapacidad, y a los usuarios una mayor comprensión con respecto a las diferentes preguntas que se realizan, lo cual se verá reflejado en una mejor calidad de los datos que se ingresan en el aplicativo. Otras preguntas que surgen con frecuencia y que se relacionan con el uso de la información son:
Si un alcalde en su plan de gobierno quiere implementar algún programa para las personas con discapacidad y él piensa que lo mejor sería garantizar que todas las escuelas tengan libros en braille, ¿cómo saber si esa es una decisión correcta? El registro permite que para un municipio busquemos los niños mayores de 5 años y menores de 18, en edad escolar, que tienen alteración y dificultad permanente para ver, que está escolarizado y que sabe leer y escribir. Si al ver esa cifra no tenemos a nadie o el porcentaje de niños es menor del 20% del total de niños escolarizados con discapacidad, con toda seguridad eso sería un programa con poco impacto y no estaría siendo de mucho beneficio. Una ONG desea invertir recursos para mujeres que no están afiliadas a la salud, que estén en una edad fértil y que pertenezcan a algún grupo étnico reconocido en Colombia. ¿El registro de discapacidad RLCPD proporciona esa información? Es posible encontrar parte de esa información en el registro de discapacidad RLCPD. Sin embargo, es necesario complementarla con otras fuentes de información, para lo cual se necesitará hacer cruces en el sistema, por ejemplo, con el RAF, para saber si tiene una afiliación vigente a salud. Un investigador quiere verificar cuáles son las actividades económicas en las que más participan las personas con discapacidad, así como su nivel educativo y el rango de ingresos. ¿Es posible obtener esa información con el registro de discapacidad RLCPD? Sí, esta información hace parte de la caracterización que se hace de las personas con discapacidad en los ámbitos laboral y educativo. Recuerda que el buen uso del aplicativo y la comprensión de su manejo permiten una captura de información más efectiva. Sin embargo, ante las dificultades que se pueden generar, existe la mesa de ayuda del Centro de Contacto Ciudadano. Veamos cómo funciona y qué hace.